Así es, de nuevo nos ha ganado el tiempo, pero vamos a darle celeridad. Está con nosotros Francisco Rodríguez, es reportero del diario Vanguardia y publica en ese diario de Coahuila y también en pie de página un reportaje, una investigación que me parece fundamental que usted la tome en cuenta porque va justamente al corazón de una de las explicaciones de por qué hay digamos, impunidad, tantos problemas en torno a la atención de un problema gravísimo que es el feminicidio en México. Resulta que en Coahuila esta investigación de Francisco Rodríguez, con fotografías de Iván Gutiérrez, ha dado a luz de una situación muy grave. En Coahuila, desde 2014, el 84% de las sentencias por feminicidio se negociaron. Así de duro y contundente el resultado de esta investigación de Francisco Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido a Momentum. Hola, ¿qué tal Alberto, Ernesto? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente con ustedes. Se negociaron las sentencias por feminicidios. ¿De qué se trata? ¿De qué va? ¿Qué resultado hay? ¿Qué encontraste en este reportaje, Francisco? Sí, Alberto, fíjate que hace algunos meses yo recibí una llamada por parte de unas madres que son integrantes de un colectivo que se llama Madres Poderosas de la Laguna y me platicaban que estaban siendo presionadas por los ministerios públicos para aceptar un procedimiento abreviado. Obviamente yo pues no conozco, como muchos periodistas no conocemos de algunos temas y me puse a investigar sobre qué era, a qué se refería este procedimiento abreviado. Y bueno, el procedimiento abreviado es una figura del sistema penal acusatorio, una figura en la que el responsable acepta su culpabilidad a cambio de una pena menor y evitar así juicios orales largos, ¿no? Esto pese a que en muchos casos existen pruebas y argumentos para aplicar sentencias más altas, ¿no? Entonces, vaya, esta figura se conoce como la justicia negociada. Está en la ley. La situación aquí es que las prácticas y estrategias de los ministerios públicos para convencer a las familias víctimas, pues realmente lo que nos encontramos es que están lejos de apegarse a leyes relacionadas con temas de derechos humanos como la Ley General de Víctimas o inclusive el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, donde viene el tema de la figura del procedimiento abreviado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que encontramos que precisamente 37 de 44 sentencias por feminicidio, es decir, el 84%, concluyeron vía este procedimiento abreviado, ¿no? Donde básicamente, pues el imputado reconoce su culpa, renuncia a su derecho a un juicio oral y en el proceso, pues acuerda, negocia su sentencia con la Fiscalía del Estado, con el Ministerio Público. Esto siempre y cuando la víctima u ofendido, las familias, pues no presenten lo que la ley, lo que el código llama oposición fundada, ¿no? Sin embargo, lo que encontramos con el testimonio de varias familias, así como el testimonio de abogadas, acompañantes de víctimas y activistas, es que para lograr que las familias no pongan resistencia a este procedimiento, pues lo que surge es finalmente todo este tema de estrategias de miedo, de manipulaciones, de engaños, de prácticas violatorias de derechos humanos para que finalmente se dé un procedimiento abreviado. Ya, Francisco, aquí permíteme leer un fragmentito para que también quien nos lee, quien te lee, y dice, de las 37 sentencias que han concluido en procedimiento abreviado, únicamente 5 se dictaron penas de 40 años o más. 2 sentencias fueron de 30 años. 8 sentencias tuvieron una penalidad de 21 y 29 años. Y el resto, 22 sentencias con castigo de 20 años de prisión o inclusive menos años. Cuando yo leo este dato, cuando alguien lo lee, ¿cómo debemos leer este dato, Francisco, con base en la investigación que hicieron? ¿Esto es algo bueno? ¿Esto es algo malo? ¿Cómo interpretar datos así, Francisco? Sí, fíjate que sobre este tema lo que nos llamó mucho la atención es que
con todo este tema del feminicidio, lo que hacen los gobiernos en general, lo que hace el gobierno, lo que ha hecho el gobierno de Coahuila, es tratar de apostarle a este tema de incrementar las penas, de incrementar los castigos a los feminicidas como una forma de inhibir, entre comillas, inhibir este tipo de delitos. Hasta 2019, por ejemplo, en Coahuila, hasta septiembre de 2019, se castigaba el feminicidio con una pena de 20 a 50 años de prisión, aumentó de 40 a 60 años de cárcel a partir de esta fecha, y en los últimos meses se ha querido inclusive tratar de aumentar a 90 años de prisión máxima para los feminicidas, ¿no? Sin embargo, pues lo que vemos con esta situación que está prevaleciendo, al menos en Coahuila, es que con estas negociaciones, con estas estrategias por parte de los ministerios públicos, pues lo que sucede es que todas estas cuestiones que presumen los gobiernos de aumento de penas, en la realidad no se están logrando estas penas máximas. Realmente se consiguen penas mínimas para los feminicidas, sobre todo por el uso y lo que algunos especialistas que entrevistamos consideran el abuso de este procedimiento abreviado. En este caso, lo que me llama la atención, Francisco, más allá de la cantidad de sentencias que pudieron haber sido mucho mayores, me llama la atención esta especie de modus operandi. No sé si corresponde a la Fiscalía de Chihuahua, perdón, de Coahuila, o a los abogados defensores de los perpetradores. Esta presión para que se llegue a un procedimiento, a un juicio abreviado, proviene hacia las familias, proviene una de la fiscalía, es una propuesta de los abogados ya como una forma de una estrategia posible de defensa. Y dos, también me llama la atención la cantidad importante de casos que han sido derivados en sentencias sí, menores. Y eso me llama la atención porque entonces significaría que las familias lo aceptan. Las familias lo aceptan por ignorancia, porque no les queda de otra, porque son amedrentadas. ¿Cuál es el escenario aquí, Francisco? Sí, o sea, hay que decirlo, también está en la ley, y para que se dé este procedimiento, de alguna forma las familias tienen que aceptarlo. Sin embargo, dentro de la investigación, lo que encontramos, tanto por el testimonio de las mismas familias como, insisto, de abogadas, de activistas, de acompañantes de víctimas, es que el Ministerio Público, es decir, los representantes del Estado, de la Fiscalía, los representantes de las familias, lo que utilizan es toda una estrategia de presiones, de amenazas, de miedos, para que las familias al final den su brazo a torcer y de alguna forma acepten este procedimiento abreviado. ¿Qué es lo que les dicen? Les pongo un ejemplo. Si no lo aceptamos, no es seguro que podamos conseguir una sentencia condenatoria y podría quedar libre el feminicida de su hija, ¿no? Usted ya no tendría que venir a las audiencias, recuerde cómo se puso su mamá la vez pasada, y entonces por eso es mejor el procedimiento abreviado, ¿no? Si no, existe la posibilidad de que salga libre, ¿eh? Y no le dan ni 1 ni 2 años, y bueno, ahí va a estar en la calle. Entonces son todo este tipo de estrategias, y sobre todo que no les dan opciones, ¿no? O sea, es decir, utilizan el procedimiento abreviado como la primera opción, y no, para empezar, por ejemplo, preguntan a las familias qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que encontramos es esta situación donde la víctima no es tomada en cuenta, ¿no? Donde finalmente lo que se busca es, ante obviamente un contexto donde la autoridad está rebasada en cuestión de carga de trabajo, lo que buscan es, pues, terminar con estos casos para enfrentar quizás otros, ¿no? Pero la situación es que no preguntan, pues, en primera instancia a las familias qué es lo que buscan, y surgen, pues, este tipo, insisto, de presiones, de infundir miedos de que el imputado puede salir libre, de que es posible que no se tenga toda la investigación y que sea vulnerable y que pueda darse una sentencia absolutoria en un juicio oral. Entonces, todo este tipo de miedos que propagan,
pues obviamente a las familias que se encuentran en un momento frágil, vulnerable, pues terminan algunas de ellas de ceder, ¿no? Inclusive una de las entrevistadas, Ariadne Lamón, de una activista acá de Coahuila, pues habla del nivel de convencimiento que tienen los ministerios públicos desde el punto de vista de que el 84% de las sentencias terminan vía esta figura del procedimiento abreviado. ¿Ya? Francisco, bueno, además de felicitarte y felicitarles ahí en Vanguardia por este maravilloso trabajo que están presentando y que se está publicando también en pie de página, quiero detenerme en esta tabla que manejan ahí, que te voy a pedir, Leonardo, si la ponemos a cuadro, que es esta tabla de las sentencias por feminicidio en Coahuila. Y me detengo ahí en lo que toca procedimiento abreviado, juicio oral y reparación del daño. Esta presión que hace la autoridad mexicana en querer sacar estos datos, en querer hacer juicios abreviados, pues uno puede presumir que es porque quieren entregar resultados, También. buenos resultados rápido, y hacen pues todo tipo de maniobras para presionar a las familias. Y me detengo aquí en esta cuestión de la penalidad dictada y el monto de reparación. ¿A qué obedece la penalidad con el monto de reparación? Y además de que está este término de líquida, o ilquida, no sé, no, Y líquida. líquida, ajá. Líquida Entonces, y líquida. y líquida, ok. Si pudieras traducirnos esta parte, ¿a qué obedece tanto el monto como, no sé si esa parte la pudieron trabajar de cómo clasifica la autoridad para clasificar un monto por reparación del daño, y si está relacionado con la penalidad dictada? Supongo que no. ¿Y a qué se refieren con líquida o ilíquida? Sí, el término ilíquida quiere decir que no se dictó ningún monto al momento de la sentencia, que eso nos habla de que ninguna autoridad, como pudo haber sido el Ministerio Público o los mismos jueces, velaron porque se garantizara precisamente la reparación del daño, ¿no? Que el Código Nacional de Procedimientos Penales es claro: para autorizar un procedimiento abreviado, el juez de control debe verificar pues un monto de reparación del daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, el juez debe fijar, según el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la sentencia el monto de reparación del daño. Entonces, si no se dicta al momento de la sentencia ese monto, lo que se traduce es que ninguna autoridad veló porque se garantizara ese derecho de la reparación del daño. Y vemos que en la mayoría de los casos se trata precisamente de cantidades ilíquidas, ¿no? Es decir, que no se dictó esa sentencia. Que no hubo reparación del daño. Que no hubo reparación del daño al momento de la sentencia. Se puede dar posteriormente, ¿no? Sin embargo, pues necesita toda una serie de seguimientos para que le llaman, se me fue ahorita la palabra, la figura jurídica, ¿no? Pero es una serie de procedimiento de incidencia, ¿no? Para que finalmente se logre esa reparación del daño. Pero insisto, al menos al momento de que se dictó sentencia, no se dictó una reparación del daño, ¿no? Lo cual es grave, ¿no? De las 37 sentencias que concluyeron vía el procedimiento abreviado, solo en 8 se dictó un monto reparatorio. En 3 casos no se condenó a la reparación del daño y en los restantes 26 se dictó una cantidad ilíquida. Y sí, como bien refieres, el tema de la penalidad no tiene que ver con el tema de los montos de reparación del daño. Pero el monto, por ejemplo, hay uno que maneja 80,000 y otro 479,000. ¿A qué obedece ahí esa? ¿Al juez? Al juez, efectivamente, ¿no? Al juez es el que dicta en base a pues la situación que prevaleció en el proceso. En el caso de los procedimientos abreviados, eso en teoría también se debió haber acordado
dentro del mismo procedimiento, ¿no? Porque una de las situaciones para que se dé el procedimiento abreviado es que se garantice un monto de reparación del daño, y es algo que al menos en las cifras que entrega el Poder Judicial del Estado vía transparencia no se está presentando, ¿no? Algo que debió de acordarse al momento de, valga la redundancia, acordar un procedimiento abreviado, es que se debió de haber fijado un monto de reparación del daño, y vemos que no se está presentando. Al final del día, el resumen, Francisco, es que el tema del feminicidio, la violencia hacia las mujeres, la violencia y la extrema hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujer, es un asunto que a la autoridad de Coahuila, pero también del resto del país, no les importa demasiado, porque estamos hablando de un ministerio público, de la Fiscalía General, que hace todo para que las familias no que no los pongan a trabajar y que busquen la responsabilidad máxima en una sentencia. ¿Cuál es su trabajo? No están actuando Claro. como ministerios públicos, sino como parte de la defensa del perpetrador, puesto que buscan una sanción menor, y de un juez que simple y sencillamente decide no aplicar lo que en sentido estricto es su principal obligación, es decir, buscar la ley y la máxima justicia. Desde el momento en que deciden no asegurarse que existe una reparación de daño, están incumpliendo con su responsabilidad. Así En es. resumen, no les importa la violencia en contra de las mujeres. Así es que, pues, Francisco Rodríguez, muchas gracias por este reportaje. Me sumo a la felicitación y le recomiendo a usted que nos ve, que le eche una mirada a vanguardia a este reportaje, y a pie de página, por supuesto. El título de la historia se llama Negociando el feminicidio. Francisco, gracias por estar en Momento. Al contrario, muchísimas gracias. Un saludo, Alberto, Ernesto.